En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 90 programas ya, parece mentira cuando empezamos hace ya algún tiempecito, ¿verdad? Con todos ustedes, donde hemos aprendido muchísimo para contarles historias, anécdotas y cosas muy interesantes como solemos hacer cada semana. Y la verdad que cuando nos vamos se nos hace muy largo, pero rápidamente ya estamos aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Y es que se acerca la Semana Santa, ahí tenemos otro descansito. Ya saben, precaución al volante. Hoy vamos a hablar de esas cosas que ocurren desgraciadamente cuando conducimos, nos distraemos o bueno, ocurren cosas que nos gustaría que no volvieran a pasar nunca, pero ocurren. Así que lo vamos a contar para que precisamente prestemos toda la atención del mundo. Pero vamos a hablar de cosas, como digo, muy interesantes. Vamos a hablar de la biotecnología y la medicina moderna. ¿Y qué es esto? Bueno, algo que está transformando de forma profunda la vida de personas y en caso concreto de las personas con discapacidad. Ya saben que este es un programa dirigido por una organización de personas con discapacidad, que hablamos de todo, pero también hablamos de algo importante que les afecta a ellas y también a otras personas que no teniendo el certificado de discapacidad también se pueden ver, bueno, pues involucradas en este asunto, no solo desde una perspectiva clínica, sino también funcional y social y de autonomía personal. La biotecnología y la medicina moderna están jugando un papel fundamental. Lejos de limitarse a la curación de enfermedades, los avances actuales permiten prevenir pues muchas discapacidades, reducir sus efectos o mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades de participación pues en la sociedad. Hoy la frontera entre tratar y potenciar se va difuminando, dando paso, por supuesto, a un enfoque centrado en la persona y a sus propias capacidades. Miren, uno de los ámbitos más revolucionarios es la genética. El diagnóstico genético precoz, por supuesto, permite identificar enfermedades hereditarias o alteraciones cromosomáticas que incluso antes del nacimiento o en las primeras etapas de la vida se pueden detectar. Esto resulta especialmente relevante en discapacidades de origen neurológico, metabólico o ciertamente muscular. Detectar de forma temprana condiciones como enfermedades raras o trastorno del neurodesarrollo o, por ejemplo, síndromes genéticos, pues evidentemente permite iniciar intervenciones médicas, rehabilitadoras y educativas desde los primeros meses, lo que puede, desde luego, modificar de manera sustancial el pronóstico de cada una de estas personas. En muchos casos no se trata de curar, sino de evitar complicaciones, preservar capacidades y favorecer el desarrollo máximo posible. Miren, más allá del diagnóstico, la terapia genética abre multitud de posibilidades que a día de hoy son inéditas. Esta técnica consiste en introducir material genético en la célula para corregir defectos causantes de enfermedades. Bueno, ya existen tratamientos aprobados para algunas patologías que provocan discapacidad severa, como ciertas distrofias musculares o enfermedades neurodegenerativas infantiles. Y aunque aún son terapias complejas y costosas, representan un cambio de paradigma importantísimo, porque por primera vez se actúa sobre la causa biológica y no solo sobre los síntomas. Miren, para las familias y las personas afectadas, esto supone pues una esperanza real de estabilización y, sobre todo, de algo importante, de mejora funcional. Otro campo clave es la medicina regenerativa basada fundamentalmente en células madre. Algo que parece de ciencia ficción, pero estas células tienen la capacidad de transformarse en distintos tipos de tejido, lo que abre pues, sobre todo la puerta a reparar daños neurológicos, musculares o articulares en muchos casos. En lesiones medulares, por ejemplo, la investigación busca regenerar conexiones nerviosas para recuperar movilidad o sensibilidad. Bueno, todavía no sé si estamos muy lejos, pero cada vez más cerca de resolver estos problemas. En enfermedades degenerativas, el objeto es frenar la pérdida progresiva de funciones. Y aunque muchos tratamientos aún están en fase experimental, algunos otros ya se aplican en lesiones óseas, por ejemplo cartilaginosas o cutáneas, por ejemplo, mejorando la recuperación y el reducimiento de secuelas permanentes. La biotecnología también ha revolucionado la farmacología, como no podía ser de otra manera, por supuesto. Los llamados medicamentos biológicos, los producidos mediante técnicas biotecnológicas,
Son más específicos y eficaces que los fármacos tradicionales en numerosas enfermedades crónicas, sobre todo que generan discapacidad como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple o determinadas enfermedades inflamatorias. Estos tratamientos pueden reducir brotes, ralentizar la progresión de la enfermedad y preservar la autonomía personal durante más tiempo. En distintos términos prácticos significa menos dolor, menos limitaciones y mayor capacidad para trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas. En el ámbito de la discapacidad sensorial, los avances son igualmente notables. Los implantes cocleares han permitido que miles de personas con sordera pues accedan al mundo del sonido y al lenguaje oral. Del mismo modo, las prótesis visuales experimentales y las terapias genéticas para enfermedades de la retina están ofreciendo resultados prometedores en la recuperación parcial de la visión. Esto es muy importante. Estas tecnologías no solo mejoran funciones biológicas, sino que también transforman la comunicación, la educación y la integración social. Especial mención pues merece, por supuesto, el desarrollo de prótesis inteligentes y dispositivos de asistencia avanzada. Gracias a la robótica, la electrónica y la inteligencia artificial, las prótesis actuales pueden adaptarse al movimiento, responder a señales musculares e incluso ofrecer retroalimentación sensorial. Las manos biónicas permiten, por supuesto, agarrar objetos con precisión. Los exoesqueletos, que ahora están tan de moda, pues posibilitan que personas con parálisis puedan poner de pie y caminar. Las sillas de ruedas eléctricas inteligentes pues evitan obstáculos, por supuesto, y facilitan la movilidad autónoma en entornos muchas veces muy complejos. Bueno, al final también pues el interface cerebro-máquina representa uno de los avances más impactantes. Y la telemedicina, de la cual no nos podemos olvidar, y la salud digital, también desempeñan un papel esencial. Para muchas personas con discapacidad, los desplazamientos en centros sanitarios suponen un esfuerzo considerable, lo que es un factor muy positivo que la monitorización pues remota, evidentemente, permite controlar constantes vitales, adherencia a tratamientos o la evolución clínica desde el domicilio. Bueno, al final, sin embargo, pues estos avances plantean desafíos importantes. El acceso equitativo es uno de los principales. Muchas de estas tecnologías tienen un coste muy elevado y no siempre están disponibles en los sistemas públicos de salud. Existe el riesgo, por supuesto, de generar muchas veces desigualdades entre quienes pueden beneficiarse de ellas y quienes no. Por ello, las políticas sanitarias y sociales deben reorientarse a garantizar la financiación, la evaluación rigurosa y la incorporación progresiva de estas innovaciones. Miren, el futuro apunta a una medicina cada vez más personalizada, preventiva y tecnológica, desde donde la discapacidad no determine de forma inevitable el proyecto vital de una persona. La combinación de innovación, rehabilitación, apoyos sociales y políticas inclusivas puede convertir lo que antes eran limitaciones insuperables en desafíos manejables. En última instancia, desde luego, el verdadero progreso no se mide solo en avances técnicos, sino en una capacidad de mejorar la vida cotidiana de quienes más lo necesitan. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Buenas, soy Isabel Sánchez, profesora del área de menores de Fama, y hoy quiero que te hagas una pregunta importante. ¿Están nuestros hijos aprendiendo para probar o para la vida? ¿Sabéis qué está pasando ahora mismo en muchas aulas mientras vuestros hijos están en clase? No están copiando del libro, no están memorizando sin entender, están investigando, preguntándose y buscando soluciones. Esto tiene un nombre y se llama aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? Es un diseño, una experimentación donde los alumnos pueden equivocarse, vuelven a intentarlo y presentan sus conclusiones. Así desarrollan un pensamiento crítico, creatividad y trabajo en equipo. Porque el futuro no exige solo conocimientos, exige saber pensar, decidir y colaborar.
Si queréis entender por qué cada vez más hay colegios que apuestan por esta forma de enseñar, llamar ahora al 91 59 33 55 0 o escribe a educacion@fama.org. Repetimos, 91 59 33 55 0 o al correo educacion@fama.org. Bueno, pues comenzamos con nuestro primer tema de hoy, que es ni más ni menos que, bueno, hablamos de medicación y de adherencia en pacientes con discapacidades en este caso. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Izaskun Santos, que es farmacéutica y que gracias a Vida Farma pues queremos saber un poco más sobre esta circunstancia. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal? Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros para contarnos cosas interesantes. Y es que queremos saber qué es esto de la adherencia a la medicación. A ver, bueno, gracias a vosotros, lo primero, por contar conmigo para poder contaros un poquillo. Y bueno, la adherencia a la medicación, pues es la concordancia entre lo que un paciente tiene pautado, digamos, con lo que de verdad se toma, ¿no? Es como esa combinación de ambas cosas. Es decir, entendemos que un médico receta una serie de medicamentos y el médico da por supuesto que ese paciente los toma, ¿no? Pues la adherencia terapéutica es esa concordancia que hay entre lo que el médico te receta y lo que luego tú en tu casa vas y te lo tomas. Digamos, claro. Así, explicado un poco. Uh-huh. Hay una circunstancia que se detalla en cuanto al tema de personas con discapacidad que me gustaría preguntar, ¿cómo podríamos describir la situación actual de la adherencia en la medicación en nuestro país, especialmente en personas con discapacidad? A ver, en general sabemos que la adherencia es un reto hoy en día a conseguir, ¿vale? Una gran adherencia. Ya en personas con discapacidad es más complejo todavía, porque aparecen más barreras. Es más frecuente el incumplimiento en personas con discapacidad que en personas que no tienen discapacidad. Eso es un hecho. ¿Qué barreras nos podemos encontrar? Pues barreras, principalmente dificultades en la comprensión, por ejemplo, de cómo tiene que tomarse, aumentando el riesgo de errores, de interacciones, por no haberlo comprendido bien, y también personas que dependen de un tercero, al final de cuidadores, entonces lo tiene que entender el cuidador, que la comunicación sea buena entre la persona con discapacidad y el cuidador. Pues las barreras más frecuentes son esas, sobre todo de comprensión. En alguna ocasión voy a contar cosas que ocurren que no está bien. Por supuesto que no está bien porque cuando una medicación no la manda un médico y es necesario que la mande un médico, hay muchas veces que dice que no puedes dormir, tómate esta pastilla, verás cómo duermes. Y la gente se la toma. ¿Crees que existe suficiente conciencia sanitaria y social sobre este problema, ya no de la adherencia, que también, sino de tomar medicación cuando a veces no está prescrita por un médico y pensamos que nos lo da un amigo y como le ha ido bien a él, nos lo tomamos nosotros y no nos pasa nada? Es un problema y más de lo que parece. O sea, me ha dicho la vecina, mi vecina está tomando esto, dámelo a mí porque, bueno, gracias a Dios, las medicaciones más complicadas necesitan receta, pero precisamente por eso lo que no necesita receta y prescripción médica es peligroso porque no se comenta, luego va uno al médico y no le dice que ha estado tomando esto. No sabemos si mi vecina Pepi tiene el problema que yo tengo, a lo mejor ella sí lo puede tomar y yo no, entonces sí, es un problema que se ve con frecuencia. Claro, hay otro factor importante en muchas ocasiones que tienen pluripatologías y por tanto tienen polimedicación, que no es otra cosa que múltiples medicaciones a la vez, bueno, por lo menos en el mismo día. Y es frecuente, bueno, en personas con discapacidad en general, pero en personas con discapacidad, por supuesto. Pero tenemos lo que se denomina el sistema personalizado de disposición, ¿no? Que yo creo que esto ayuda bastante, ¿no? De dosificación, sistema personalizado de dosificación. Perdón, sí, correcto. Sí, nada, no pasa nada. Efectivamente, a ver, esto es un sistema, para el que no lo sepa, que prepara la medicación de manera organizada por días y por tomas. Entonces, para esas personas que tienen varios medicamentos y que tienen que tomarlo a una hora concreta, evita el error, porque al final tú ya le estás dando organizado cómo tiene que tomarlo. Para mí es la solución, claro. Sinceramente te lo digo, a este problema, porque tanto personas, ya te hablo, con discapacidad o sin ella, o sea, te hablo de personas mayores, claro, con problemas cognitivos, o sea, es más allá de eso.
ya te digo, para mí es la solución. Evita errores de dosificación, errores en el tiempo de tomas, confusiones de repetición, o sea, es la solución. Para mí sí. Digamos que el sistema personalizado de dosificación, vaya con disposición, se me da el trabajo. No pasa nada. Digamos que lo que hace es, bueno, es una caja, ¿no? Entiendo, o cómo es, cómo funciona Sí, para la idea. Es como que desde la farmacia comunitaria reemblistamos, ¿no? El blister es donde viene cada comprimido, ¿no? Cada cápsula. Eso es. Reemblistamos como en blister más grandes para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, en un mismo alveolo, que es donde se mete la medicación, ponte el lunes en el desayuno, caben varios comprimidos o cápsulas. Entonces, pues esa persona que por la mañana se tiene que tomar su antihipertensivo, su antidiabético oral y su analgésico, pues para que no confunda, se mete en el mismo alveolo los 3 comprimidos y esa persona solo tiene que abrir el hueco del lunes desayuno y tomarse sus 3 comprimidos, digamos, en vez de tener que estar cogiendo la caja de uno, saco uno, cogiendo la caja del otro, saco el otro. Y es como que entonces, lo vas anotando y así no tienes ningún problema en que se te ha olvidado o te lo has tomado 2 veces. Exacto. El tema es que se hace un seguimiento estricto desde la farmacia comunitaria, solo se daría la medicación para una semana y nosotros vigilamos, ese dispositivo viene de vuelta, entonces que esté vacío, que esté bien tomado, que lo hayan comprendido todos, se tiene una cita en privado con la persona, con el paciente o con su cuidador en el caso de que no sea accesible, ¿vale? O porque tenga problemas cognitivos o lo que sea. Y se explica todo, desde la farmacia registramos tomas, registramos hoja de medicación, lotes, caducidad para que no haya ningún tipo de error, o sea, lleva un trabajo, la verdad que no es hacer un pastillero, ¿no? Que mucha gente piensa que esto es un pastillero, no lleva mucho trabajo detrás, miramos interacciones posibles que haya dentro de la medicación, porque es verdad que muchas veces se acude a especialistas, médico de cabecera, te mandan medicación que no te quitan, sustituyendo una, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también lo vigilamos para mí, vamos. ¿Y cuál es el proceso para que una farmacia colabore contigo en este sistema? Porque es una derivación del médico, es un favor que se pide al farmacéutico, es una obligación, es decir, la caja se le da al paciente para una semana y la tiene que llevar a volver, ¿no? Como, digamos, como medida de control. La medicación queda custodiada en la farmacia, entonces tú solo le entregas al paciente ese emblistado de SPD, digamos, es devolverlos para ver que se lo ha tomado bien o que si algo que no se ha tomado que nos diga por qué, ¿no? Es un poco un seguimiento también de que lo toma, ¿no? Un poco la adherencia terapéutica que te comentaba antes, una cosa es lo que yo le doy al paciente y luego lo que se toma en su casa, ¿no? Pues esto es para vigilar, entre comillas, ¿vale? No una vigilancia sí, porque de al castigo, final pero nos pueden engañar igual, ¿no? Pero bueno, por lo menos controlamos mejor, pero ¿no? es más control, al final es un sistema para ayudar. Y lo que me dices, ¿cómo está regulado? La farmacia no está obligada a hacerla, lo que pasa que es un sistema que lleva mucho trabajo y entonces la farmacia tiene que tener una persona dedicada a esto. Claro. Para mí el problema principal es que no está subvencionado por parte de la salud pública, digamos. Al final tiene que salir de la farmacia. Sí es verdad que cada comunidad autónoma tiene su legislación, ¿vale? Esto es así, 17 sanidades, pero desde Madrid, yo te hablo de Madrid, que es lo que conozco, tienes que tener avisado a Sanidad que eres una farmacia que realiza este tipo de servicio, ¿vale? Y que tienes todas las condiciones óptimas para poder realizarlo con seguridad. Un espacio concreto, un sitio para custodiar la medicación de cada paciente individual, separada de zona de venta, separada de zona de guardado de otro tipo de medicamentos y demás. Y entonces eso se comunica al colegio de farmacéuticos también, ¿vale? Que los realizas y ya es libre disposición de la farmacia el cobrarlo o no cobrarlo, a quién hacérselo, eso es libertad de cada farmacia. Como dices, es una obligación regulada, pero no está subvencionada por nadie. Correcto. Bueno, yo ahora en concreto, mi farmacia es de medio rural y ahora hay por parte de la Comunidad de Madrid un programa que se llama Pueblos con Vida, en el que sí que nos van a permitir a ciertos pacientes, un número limitado, y nosotros elegimos quién, ¿no? En función de un test y tal, a ofrecerle este servicio y nos lo remunera la Comunidad de Madrid a la farmacia. Bueno. Para el paciente es gratuito y la farmacia, ya te digo, le paga a la Comunidad de Madrid. Es un proyecto pionero, es un poco que van a probar, a ver qué tal
funciona y la verdad que a nosotros, desde mi punto, yo te hablo personal, me parece una iniciativa increíble porque van a ver el dinero que se ahorra la seguridad social cuando un paciente se toma bien su medicación, cuando está vigilado, cuando, o sea, Pues vamos avanzando, ¿no? ¿Y cómo puede un farmacéutico detectar problemas de adherencia en la práctica diaria? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo ayuda? A ver, al final en la farmacia se conversa mucho con los pacientes porque al final... Sí, sois una familia casi al final. Sí, al final tú siempre sueles acudir a tu farmacia, conoces a tu farmacéutico, a los técnicos que tiene, a los farmacéuticos y bueno, es verdad que suelen ser muchísimo más sinceros con nosotros que con su médico. Eso es una realidad. En cuanto a... En el ámbito rural más, ¿no? Porque hay la falsa creencia esta de que el médico me va a regañar, ¿sabes? Y no te va a regañar porque el médico está ahí para ayudarte igualmente, ¿no? Pero bueno, siempre, normalmente pasa más con gente más mayor, gente que tiene una soledad no deseada, ¿no? Que pues ya como que le da igual un poco todo, entonces pues te empiezan a decir, mira, a mí es que la del colesterol no me hace nada. No, es que el colesterol no tiene síntomas. Y tú no ves que tienes alto el colesterol, pero te lo tienes que tomar porque no es un poco así. Suele haber más falta de adherencia con esos medicamentos que se toman porque te lo ha dicho el médico que tienes algo mal, pero tú no lo sientes, ¿no? Yo qué sé, pues el colesterol es un ejemplo estupendo, pero porque, bueno, luego yo qué sé, la del azúcar. No, yo no tengo azúcar, no puede ser, el médico, sí, es que me gusta, cuando fui, claro, es peligroso porque al final, pues, se lo dejan de tomar, vuelven al médico le dicen, sí, yo me lo he tomado, no te lo has tomado y claro. Y la diabetes no duele, además, también, que aparece de repente y te da un subidón de azúcar y tienes un problema serio. Sí. Correcto. ¿Qué tipo de coordinación debería existir entre la farmacia, la atención primaria y servicios sociales para mejorar la adherencia, por ejemplo? Para mí debería ser una comunicación directa que ahora mismo no existe. O sea, el que la farmacia pudiera comunicarse con el médico directamente por un paciente concreto, el que para mí empleara de su... se me van a echar los médicos encima, pero pues yo qué sé, si tienen espacio trabajan, ponte por la mañana 4 horas, pues 15 minutos de su turno a la semana, te digo, no te digo más. El poder hablar directamente con la farmacia comunitaria de la zona y decir, bueno, ¿tenéis algún paciente que tenga este problema? ¿Cómo ves a alguien, pues eso, una soledad no deseada o una persona con discapacidad, alguien que necesita un poquito más de atención? El decir, si sabéis que la farmacia es ese punto en el que va a acudir porque estamos siempre, la Cruz Verde no se apaga, estamos guardias, estamos en todo momento... Jolín, un poquito más de coordinación porque igual esa persona no se atreve a decirte que no se quiere tomar la del colesterol, pero ya te lo digo yo, que lo está retirando, es que hay gente que tiene mucha picardía y a lo mejor lo retiran y no se lo toman, pero y luego aparecen que tienen 10 cajas en casa, ¿sabes? Y el médico está viendo el número en el ordenador, se lo ha llevado, lo está comprando, se lo toma, no es por hecho que por eso se lo está tomando, entonces una coordinación para mí es básica y la formación, o sea, formar a las personas cuidadoras, para mí eso es básico y no sé. Izaskun, dos últimas preguntas, porque bueno, las personas mayores muchas veces son expulsadas del sistema porque la tecnología no cuadra con ellos, pero sin embargo, bueno, pues la tecnología no podemos mirar para otro lado, está ahí y no sé si existe alguna herramienta tecnológica que esté ayudando a mejorar la adherencia en personas con discapacidad o en general. Y, por ejemplo, también un poco qué mensaje te gustaría trasladar a las familias, cuidadores y demás o profesionales que conviven con esta realidad. A ver, lo del tema de la tecnología es peliagudo, porque al final ahora mismo ya se encuentran que llaman al centro de salud y les habla una máquina, ¿no? Pulse este número, pulse este otro, ¿no? Ya te digo que... Total, o sea, no sabes la de personas que ayudamos en plan y me tiran el móvil en el mostrador, por favor, pídeme cita con el médico, o hazlo por favor, tú. ¿no? Sí, tal cual, eso pasa. Claro. Y mensaje a trasladar a cuidadores, familiares y demás, que confíen en su farmacia, que bajen a su farmacéutico comunitario, que le comenten esto del SPD, que estamos para ayudar. Al final siempre hay herramientas. Si una persona no se lo puede permitir, se pueden mirar otro tipo de ayudas, esta misma ayuda, ¿no? Y decir, bueno, pues se hacen excepciones, siempre. Claro. No sé, igual te hablo también desde mi visión de que tengo la farmacia en un pueblo, ¿no? Pero
yo creo que hay que confiar y decir la verdad, que los médicos no muerden y el los farmacéutico farmacéuticos tampoco. ayudáis mucho y bueno, Eso pues Izaskun Santos, farmacéutica, gracias por el trabajo que hacéis en el entorno rural, que a veces es complejo, por los recursos que podéis tener y por la adherencia que tenéis a esas familias, hablando de medicamentos a los que nos tenemos que adherir. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Feliz Semana Santa, si no hablamos. A ti, gracias. Javier. Igualmente, gracias. Hasta luego, volvemos. Hasta luego. En Vidacord somos el primer banco de células madre acreditado en España. Desde hace 20 años combinamos tecnología biomédica avanzada con un compromiso firme con nuestras familias. Vidacord, con 2 laboratorios, Madrid y Andorra. Informe firmado y validado por hematólogos de prestigio mundial con supervisión médica real, sin intermediarios. Porque cuando una familia confía en nosotros, respondemos con criterio médico experto. Solicite información en vidacord.es. Un accidente no solo detiene tu coche, puede detener tu vida. En ese instante, lo que más necesitas es saber que alguien va a cuidar de ti. En Tráfico 112 te acompañamos desde el primer minuto con atención médica especializada, defensa jurídica experta y la máxima indemnización que te corresponde. No importa cómo ocurrió, importa que no estés solo. Llama ahora al 900-877-808. Tráfico 112. Nunca te sentirás solo. Bueno, pues vamos a ir con nuestro tema central, la biotecnología y la medicina moderna, ¿no? Que constituyen pues uno de los motores principales de la transformación de la salud en pleno siglo XXI, y especialmente en lo que respecta a la prevención, pues evidentemente tratamiento y mejora de la calidad de vida son factores fundamentales en general, y también en cuanto a lo que son las propias personas con discapacidad. Bueno, ni mucho menos decir que los avances científicos ya no se limitan a combatir enfermedades agudas, sino pues que buscan intervenir en las causas biológicas, regenerar tejidos dañados. Bueno, no sigo porque seguramente si no voy a pisar muchas de las cosas que nos va a contar pues un invitado que sabe muchísimo de esto, que es Ángel Álvarez, que es presidente y fundador de Vidacord. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué es Vidacord? Bueno, Vidacord somos el primer banco privado de células madre de sangre de cordón umbilical que se autorizó en España. Naturalmente esto ocurrió hace 20 años y como toda empresa, pues una empresa no deja de ser algo vivo que evoluciona, y a pesar de que nuestra esencia sigue siendo una vocación de almacenar la sangre del cordón, las células madre de la sangre del cordón, de 25.000 familias que lo hemos hecho ya y ojalá sean muchas más, pero sí tenemos una especial vocación de, como bien has apuntado en la introducción, ir a otras áreas apasionantes de la biotecnología en el campo de la salud que condicionarán sin ningún lugar a dudas la medicina de los próximos años. ¿Podemos decir que podemos hacer casi personas a la carta? ¿O? Hombre, decir personas a la carta sería demasiado aventurado, pero sí condicionar, y eso es un área de la bioética que debe de imponer unos límites, pero sí condicionar determinados rasgos de la persona, sí, sin duda. Y ahí eso es un campo en donde la bioética tiene que decir mucho. Para entenderlo bien, la biotecnología aplicada a la salud, ¿qué es en concreto? La biotecnología aplicada a la salud es, el nombre, ¿no? Es tecnología de la vida que actúa a través de herramientas básicamente genéticas, de manipulación genética, o herramientas de tecnología celular, es decir, de manipulación celular, para, de alguna manera, aplicarse al diagnóstico
pero sí mucho más a la terapia. Es decir, hablamos de una situación en la que ya hemos detectado una discapacidad, pero también otra situación en la que podemos prevenir una enfermedad, ya hablo de discapacidad de enfermedad, por ejemplo, podemos prevenir, no sé, antes del nacimiento, después del nacimiento, ¿en qué fase se puede llevar a cabo esta práctica? Pues lo has dicho mucho mejor de lo que lo podría haber dicho yo. Toda esta tecnología que acabo de referir y es el futuro de la medicina sentado en la biotecnología, es llegar mucho antes de que la enfermedad aparezca. Esa es la clave, que, como muy bien has apuntado además. Es decir, se trata de anticiparse a que llegue la enfermedad. Y en ese contexto, la parte genética es muy importante. El diagnóstico prematuro de una alteración genética condiciona enormemente la futura evolución antes de que, o la prevención o la futura evolución antes de que aparezca la enfermedad. Y eso tiene una componente genética muy alta. ¿Y en qué momento de la vida, o antes, o cómo? Pues se podrá hacer de alguna manera prácticamente desde el embarazo, desde la gestante, y se podrá hacer, lo interesante es hacerlo en los primeros estadios del neonato. Entiendo que también la genética está teniendo un papel determinante en la medicina, ¿no? Sí, claro. Básicamente, si te puedo tutear, Javier, lo que has apuntado tú muy bien. Es decir, lo que se trata es llegar, es decir, es un poco cuando yo hablo ahora también con algunas empresas Big Pharma y demás, ¿no? Vale, Vidacor, en concreto, mi empresa, que su esencia es biología celular, pero con una clara connotación de medicina genómica, genética. Nosotros estamos antes, vosotros llegáis ahora a curar la enfermedad, pero nosotros lo que queremos, estamos aquí antes. Por tanto, lo que se trata es, leyendo el genoma, más o menos predecir la evolución del individuo. Es decir, que la terapia genética es la fase de antes, ¿no? La terapia genética es cuando has detectado, por decirlo claro, un gen o un conjunto de genes, pero básicamente en principio un gen, por ejemplo, en todo el conjunto de las enfermedades monogenéticas. Cuando has detectado un gen que es defectuoso, bueno, la terapia genética viene a hacer una cosa, y especialmente estas técnicas CRISP. Corto aquí y pongo un gen correcto, y esto es como si no hubiera ocurrido nada. Bueno, conceptualmente es muy sencillo lo de corto aquí, pero bueno, ponerse a ello ya no es tan fácil. Entendemos. Pero esa terapia genética consiste básicamente en, una vez que has detectado la futura patología, y cuanto más te anticipes a quitar ese daño genético, pues menos va a sufrir el paciente, porque hay que pensar que hay muchas enfermedades que se conocen como enfermedades metabólicas de depósito. Es decir, el genoma empieza a actuar, la codificación de proteínas, falta una determinada enzima y se va acumulando una proteína que en un principio va acumulando hasta que se hace citotóxica. Pero muchas veces ese residuo del metabolismo o ese paso intermedio que no es capaz de catalizar la reacción química, pues va acumulándose dentro de la propia célula, interfiriendo en su mecanismo, y es cuando estos, por ejemplo, en enfermedades raras, el niño nace normal, aparente normal, y a los 4 años pues empieza a manifestar algún tipo de tic, algún tipo de... Bueno, pues eso en muchos casos son enfermedades que se conocen además como enfermedades raras, pues la base de muchas de ellas es una enfermedad metabólica de depósito. Bueno, ¿qué se trata? O bien es la carencia de un enzima que cataliza un paso metabólico, o la carencia, o que el enzima se produce mal porque la codificación genética está mal hecha. Ahí es donde llegas con las tijeras CRISP, cortas y demás. Entonces, ¿qué hay hoy en día de realidad de todo eso? La que hay de realidad hoy en todo eso es que ya, por ejemplo, hay un ensayo clínico abierto en edición genética mediante tecnología CRISP, y esperemos que todo sea tan esperanzador como que se vaya incorporando a la medicina consolidada. Eso quería preguntar. ¿Estamos trabajando ya en la prevención de alguna discapacidad o en mejorar su calidad de vida? ¿Hay algún paso ya importante en este sentido?
por ejemplo? ¿Alguna enfermedad concreta o algo? Sí, en principio. Diabetes, no sé. En diabetes, por ejemplo, el horizonte no es tan... El trabajo en diabetes. El trabajo en diabetes está más orientado más que a la medicina genética molecular. La biología genética está más en la biología celular. Es decir, al final el problema de lo que ocurre en la diabetes son las células beta pancreáticas, no producen insulina y hay que administrarle al paciente que es insulino dependiente, pues hay que administrarle mediante inyección la insulina. Bueno, ahí lo que se está hoy en día en ensayos clínicos fase 3, es decir, prácticamente al final, mediante células madre adultas, y en concreto las de sangre de cordón son las que están liderando este campo, está tratando de introducir estas células madre que en un entorno del páncreas reconocen, porque las células madre de sangre de cordón es verdad que son hematopoyéticas, es decir, el origen de las células de la sangre, las plaquetas, los glóbulos rojos, pero son células madre, y madre siempre es un origen de algo. Entonces, tienen cierta capacidad plástica para no solo hacer plaquetas o glóbulos rojos, sino en un entorno que reconocen próximo, hacer otro tipo celular. Entonces, la inyección de este tipo de célula madre en el páncreas, ellas terminan haciéndose lo que se conoce un tipo de célula especialidad, que son los islotes de Langerhans, células beta pancreáticas. Entonces ellas dicen, he llegado aquí, esto es un páncreas y yo tengo capacidad de hacerme una célula beta pancreática. ¿Y para qué están las células beta pancreáticas? Para producir insulina. Claro. Pues yo me pongo a producir insulina y el paciente comienza a ser menos insulino dependiente. En el campo concreto que me has preguntado, Javier, de la diabetes, es más biología celular la que está ahora mismo que medicina genómica. Sin embargo, ya hace 20 años, que no es nada despreciable, la mayoría de insulina que se vende en el mundo es insulina que se produce genéticamente. Se coge el gen en este caso es del porcino, que es muy similar al humano, se corta, se mete en una bacteria, a la bacteria se le pone, como le gustan estar las bacterias, que es a 30 grados y calentitas, y les echas glucosa, que es lo que quieren para comer, y ellas tienen dentro el gen que le han metido de la insulina. ¿Qué ocurre? Se ponen a producir insulina porque tienen el gen. Como no la necesitan, ¿qué hacen? Lo excretan. De forma que lo excretan, lo sueltan, entonces tú pasas, recoges insulina que han producido. La producción de insulina ha sido de las primeras producciones en el campo farma que se han hecho por biotecnología y en concreto tecnología genética. O sea, la insulina viene del cerdo. Y en principio, sí, toda la insulina que se comercializaba viene del gen que coges y lo coges del páncreas del porcino y lo introduces en una bacteria. Y es la bacteria la que hace de factoría. Como se le has metido ese gen... ¡Qué fantástico! Pues, sí, pero eso ya mucha gente lo desconoce y eso ya es de hace 20 años. Yo creo que la insulina ya no se produce... Lo que ocurría hasta entonces es que tú sacrificabas páncreas de porcino, sacrificabas cerdos, triturabas, por decirlo a lo bruto para que nuestros oyentes entiendan, triturabas los páncreas, eso producía una masa de la cual purificabas, cristalizabas, etcétera, y al final tenías un extracto de insulina. Entonces, eso ya hace mucho tiempo que la ingeniería genética lo ha superado. Y dices, cojo el gen directamente, lo meto en las bacterias y es lo que os he explicado, ¿no? A la bacteria le das calor y azúcar, ella se pone a crecer, se llaman césped, un césped de bacterias, y como tienen el gen producen insulina, pero como no la necesitan la excretan. Entonces tú al final, al cabo de 24 horas, ves literalmente una película líquida por encima de ese césped y eso es insulina todo. Oye, por una curiosidad, Ángel, ¿hay granjas dedicadas a fabricar cerdos solo para la medicina o no? No, entiendo que no, porque eso es, como digo ahora, ya lo único que necesitas es el gen, A esta altura de la vida seguro que, seguro, no lo sé en este momento, químico, digamos, pero todo. Ya tienes el gen lo tienes ya construido, no necesitas el animalito, ¿no? Bueno, en España suele haber muchos problemas con el ámbito de la normativa, luego también en el ámbito éticos, ¿no? Y demás, temas religiosos también. Nos encontramos con barreras para avanzar en esta materia, en la terapia genética, en la manipulación
digamos, de células madre o del genoma humano? Bueno, hay dos cosas que tenemos que diferenciar. La célula madre adulta, que como su propio nombre indica, proviene de un individuo, aunque sea neonato y adulto, totalmente formado, y eso no tiene ningún compromiso ético, especialmente desde una perspectiva, vamos a llamar, del humanismo cristiano. Nuestra cultura occidental no tiene ninguno. Es como si yo cojo una célula tuya de la sangre o demás. No hay compromiso ético. Y están las células madre embrionarias, que esas ya su obtención implica la destrucción de un embrión y por tanto tienen mucho compromiso bioético, especialmente desde la perspectiva del humanismo cristiano. Bien. Dentro de esos dos grandes grupos, afortunadamente, y esto hay que decirlo de forma clara, las células madre embrionarias no han hecho prácticamente nada en los últimos 20 años en el campo de la medicina. Prácticamente nada. Desde luego en terapia, nada. En algún tipo de línea modificada y demás se abre algún ensayo clínico. Toda la medicina regenerativa hoy está sentada en células madre adultas, que no tienen un compromiso desde una perspectiva bioética. Regulatorio, pues hombre, voy a ser, como siempre, intento ser muy franco, aunque a veces me comprometa. Vamos a ver, si curamos a un paciente insulino dependiente, haciendo que sus islotes de Langerhans, su páncreas, produzca insulina, quien vende insulina se le acabó el negocio. Claro. Es decir, toda la terapia celular y la medicina regenerativa, que consiste en ir a la raíz, que es, igual que antes en el inicio, Javier, me preguntabas con la medicina genómica, que es anticiparse, y ir a la raíz, a la base molecular o celular. Si vas ahí, curas para siempre. En ese caso, ¿quiénes son de las empresas de biotecnología y del lobby Big Pharma el gran enemigo? Pues todas las cosas de las que estoy hablando. Sí. ¿Por qué? Porque es que te cargas un negocio de raíz. Por tanto, y acabo ya por ser políticamente incorrecto, todas las agencias del medicamento, básicamente hay dos en el mundo, la americana, la FDA y la EMA europea, en la que se integra la agencia española, pues hombre, todo ensayo clínico busca seguridad para el paciente y eficacia. Y todo eso, todo lo que se regule ahí está muy bien. Quiero decir que me parece perfecto, pero no pongamos palos en la rueda. Como en este programa. Por ejemplo, hay cosas que son de obviedad y nos obligan a pasar porque la Big Pharma con su lobby ha hecho que pasemos los que trabajamos con células por el mismo procedimiento que pasan ellos con un fármaco. ¿Qué ocurre? Que a veces, así como para una empresa pequeña de biotecnología, un ensayo clínico de 10 millones de euros para una Big Pharma es, con perdón, un estornudo. Sí. Para una empresa pequeña te lo hacen. Entonces, esos palos en la rueda de hacernos pasar por el mismo mecanismo de ensayo clínico que un medicamento, pues es un palo en la rueda. ¿Por qué? Pues sí, y dificulta ese avance, y está hecho pues porque en el fondo las terapias génicas y las terapias celulares, a las que por supuesto hay que regular desde una perspectiva de seguridad para el paciente y eficacia, pero en muchos casos se vendrían a cargar la Big Pharma. Ayer justamente estuve con un amigo y hablamos de esto, de que al final lo interesante no es curar, sino mantener con vida. Y esto entiendo que vuestra labor acabaría con un negocio, posiblemente, o con intereses económicos. Curaría, ¿no? Yo, desde la conversación que estamos manteniendo, te diría que la terapia, todo lo que es la medicina, la biotecnología genómica y celular, viene a aportar un gran avance, lo primero para los pacientes, porque retrasaría su enfermedad, en muchos casos la curarías, y desde luego, yo diría más bien muchos ahorros, porque el problema es cuando la enfermedad aparece. Entonces nos centramos en la enfermedad. Lo que se trata es saber que la enfermedad pueda ocurrir y en la medida en que sea posible hacer que no llegue. Eso es. Por tanto, no sé si quienes tengamos en un futuro esa capacidad predictiva y reparadora será un gran negocio, pero lo que sí sé es que va a mejorar la salud y la vida de las personas y va a suponer grandes ahorros. Adelantarse a una patología de un paciente, pues si te adelantaste a la aparición de la enfermedad
10 años y además cuando aparece en un estadio menos agudo porque has tomado toda una serie de medidas, hombre, estás haciendo dos cosas muy importantes. La primera, la propia calidad de vida del paciente, y la segunda, un ahorro. A ver, yo creo que pensamos como personas lógicas y coherentes, pero yo creo que lo que hay fuera no piensa de la misma manera. Pero bueno. No, el interés, y insisto, una vez más, será a veces políticamente bastante incorrecto. Los intereses en muchos casos de grandes multinacionales en el área de la farma y demás no responden a principios lógicos. Y yo diría y éticos, y no responden, no. Oye, Ángel, desgraciadamente. Claro, hablemos, por ejemplo, del papel que hacen las células madre en reparación de tejidos, ¿no? Es decir, a veces también tenemos problemas en las articulaciones de rodilla y demás, y se están aplicando técnicas que parece funcionar, ¿no? Para que el cartílago se regenere. ¿Esto es cierto o es todavía ciencia ficción y nos lo cuentan como algo que...? No, esto ya empieza a ser una realidad. No, yo diría un camino intermedio, no es ciencia ficción, ya está ahí. Y cada vez va asentándose más. Pero en concreto lo que me citas, vamos a diferenciar. El cartílago es una parte del cuerpo que tiene muy poca irrigación. Por tanto, el cartílago cuando desgasta, el cuerpo como está poco irrigado, no le llega mucho nutriente, no le llega mucha, y consecuentemente le cuesta regenerar. Regenerar cartílago es una puerta todavía muy cerrada, ¿no? Cuando hablamos de procesos inflamatorios, artritis, artrosis, lo que sí es cierto es que hay un tipo de célula en el cuerpo, especialmente en la grasa, que se llaman células mesenquimales. Es un tipo de célula madre adulta con un nombre particular. Bueno, las células mesenquimales tienen muchas características, pero una de ellas es que es un potentísimo efecto antiinflamatorio. Cuando uno rompe la rodilla se le pone así, totalmente inflamada, ¿no? Bueno, el cuerpo lo que hace es movilizar esas células desde la médula ósea, llevándolas ahí para reducir la inflamación. Una célula mesenquimal tiene un potentísimo efecto antiinflamatorio, mucho más que un ibuprofeno, esas cosas, ¿no? Entonces, es un antiinflamatorio natural. ¿Qué es lo que la medicina la terapia celular y la medicina regenerativa están haciendo de forma global en este campo de la artritis, artrosis, en problemas? Pues lo que está haciendo es intentar utilizar esa capacidad antiinflamatoria de las células mesenquimales para infundirlas en el paciente, en esa rodilla, pues, por ejemplo, la rodilla es muy típica, y que sus propias células o esas células mesenquimales reduzcan la inflamación, que en muchos casos en una artritis pues puede ser incapacitante, es un dolor ronco, constante, 24 horas. Entonces lo que se percibe es la infiltración de células del propio paciente, autólogas, o de otro paciente, halogénicas, porque las células mesenquimales no tienen alorreactividad, es decir, las mías valdrían para ti, las tuyas para mí. Entonces, el tratar ese tipo de patologías osteoarticulares, como artritis, artrosis, etcétera, con células mesenquimales. Y eso es un campo en el que hay muchos ensayos clínicos, en el que ya se está haciendo, en el que hay buenos resultados, desde la perspectiva de terapia celular. Luego está una cosa que está muy de moda, que es el PRP, y el plasma rico en plaquetas, y que pues muchos traumatólogos se lo recomiendan, que no es exactamente una terapia celular, porque el PRP son lo que se llaman factores de crecimiento, que molecularmente no es una célula, es una molécula, es una proteína. Y lo que ocurre es que te las infiltran, y los factores de crecimiento es, para que nos entendamos y nuestros oyentes nos entiendan, es como un café o un Red Bull a nosotros. Hay gente que se toma un café y se pone estimulado completamente, como una moto, y hay otra que se toma 25 y no pasa nada. Pues te puede recomendar el traumatólogo: mira, te saco sangre, la centrifugo, las plaquetas estallan en la centrifugación y liberan esas proteínas que llamamos factores de crecimiento, es el PRP, y te lo vuelvo a infiltrar en ese sitio. Bueno, pues es como que le has metido ahí el Red Bull, que a muchas células las activa para que hagan su función, y en muchos casos lo hacen y en otros no, porque eso es como el café que acabo de contar. No deja de ser el plasma rico en plaquetas, que es algo molecular, no es celular, es mucho más sencillo, pero que a unas personas les puede ir muy bien y a otras normal, y a otras no les hizo nada. No deja de ser un activador de la función celular. Hablas de células de crecimiento, no sé si... Factores de crecimiento. No sé si se pueden aplicar, por ejemplo, este tipo de terapias a personas con acondroplasia, que tienen problemas de crecimiento.
Y no sé si también hay alguna investigación, porque nos gustaría encontrar algo que nos dijera que sí, sobre la reparación de lesiones medulares. Bueno, empezando por lo segundo, se están haciendo muchas cosas en reparación de lesiones medulares y está habiendo resultados bastante esperanzadores. Ahora bien, volvemos a lo del principio. No se está pudiendo hacer en muchos sitios tantos como quisiéramos. En parte por los palos, sí. Yo diría que en parte por los palos, sí. La rueda y bueno, las personas con, digamos, una... pues eso, tetraplégicas, paraplégicas y demás, no solo es que las veamos con una incapacidad de movimientos clara, sino que le acompañan una serie, pues el control de esfínteres, el control... todo eso sí se está viendo que una parte, porque aquí los oyentes, o sea, tenemos que visualizar que cuando abordas, como todo en medicina, el primer trasplantado de corazón vivió escasas 18 horas. Hoy en día un trasplantado de corazón, aparte que se va en una semana para casa, probablemente se muera de otra cosa que no es el corazón. Entonces esto es cuando hablamos de utilizar terapias de regeneración de médula espinal, no equivocar con médula ósea, que suele ocurrir, médula espinal. Cuando hablamos de ese tipo de cosas, lo primero que hablamos es que mejore mucho la calidad de vida del paciente, y en ningún caso estamos hablando de que se ponga a correr 100 metros lisos, no sé si me estáis... y la calidad de vida no solo va en una limitación clara al movimiento biodinámico, sino a otras cosas como he citado, el control de esfínteres y demás, ¿no? Y en eso está habiendo resultados, y en varios sitios del mundo. Incluso aquí en España ha habido algún trabajo en coordinación con el Centro Nacional de Toledo y demás, con un neurocirujano, que ahora no recuerdo el nombre, porque además sé que falleció además cuando el COVID. Sí, que estaba en Puerta de Hierro. Sí, exacto. Un buen amigo nuestro también. Exacto. Y estaba haciendo unos trabajos fantásticos de claras mejoras. Y yo el otro día he habido una publicación también en Japón y yo veo un ¿Pero futuro. nos podemos fiar o es un poco...? Bueno, en Japón sí, en China se saltan. Directamente lo que hablábamos antes, se ocurre lo contrario a ese extremo cuidado de las agencias europeas, pues porque van directamente no se plantean tanto, es decir, van directamente a la persona y, en fin, esas son unas partes ocultas de la medicina. Claro, es que la medicina hubo épocas, desgraciadamente, de la historia en donde avanzó mucho porque te saltabas a la rata. El ratón, la rata, que es un modelo sobre el que trabajas mucho, claro, cuando te lo saltas, ibas directo. Entonces, desgraciadamente, la medicina avanzó mucho en épocas muy ciegas de la historia, cuando, pues por modelos totalitarios, comunistas o demás, pues utilizamos a las personas saltándonos Por ejemplo, hay un montón de cánceres que en la rata están superados en el ratón. Es decir, que hay locura, pero cuando saltas de ese mamífero... Es un mamífero superior al humano, cambian algunas cosas, afortunadamente, y ahí es donde fracasan esas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú utilizas toda esa, esos saltos, y China es uno de los países en los que, bueno, se saltan muchas cosas, pero bueno, esos saltos también tienen cosas que el resultado tal. Sí, esos estudios que se están haciendo, y por concluir en el caso de la médula espinal, para mí son muy esperanzadores. Yo me atrevería a decir que en los próximos 10 años todas las personas que sufren de tetraplegia, paraplegia o demás van a tener ciertos avances en la calidad de sus vidas, gracias a la terapia celular, estoy seguro. Buena noticia me estás dando, porque yo tengo una tetraplegia, una lesión medular, vamos, me encantaría que eso fuera así. Una cosa que te quería comentar, y es que de alguna manera también, estamos hablando que hay muchas veces noticias sensacionalistas de reparaciones con electrodos, tal. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo reparable. Con células. Con células. Con células, sí. Una cosa es, vamos a llamar, todo lo que es la bioelectroestimulación, que se basa más en cuestiones puramente físicas, y otra cosa es la neurobiología. Una cosa es la neurofísica y otra cosa es la neurobiología. Cuando yo estoy hablando y refiriendo esto, me refiero únicamente al tratamiento con células, que a veces va combinado, o sea, que eso también ocurre. Claro. Es decir, a veces cuando tú introduces las células les tienes que dar un soporte.
y eso es el mundo de los scaffolds, de los andamiajes. Es decir, tienes que construir pues una estructura similar, imagínate pues unas vértebras en donde asientas las células y ellas van recubriendo toda la estructura dañada, y en cierta forma, vuelvo a lo de antes, es decir, cuando tú metes ahí unas células con capacidad plástica para hacerse una célula de conducción eléctrica, como es parte del sistema neuronal, no es que tengas la forma y te hagas como la forma, es que funciones como esa célula. Entonces, en muchos casos, esas células se ponen a producir factores neurotróficos o factores de conexión entre neuronas que han perdido, han sido seccionadas, y ya se ponen a reparar, produciendo en muchos casos factores neurotróficos o neurotransmisores o demás. Es decir, se ponen a hacer la función. No tanto que me parezca una neurona, sino que me comporte como. En muchos casos la terapia no es que hemos diferenciado una célula madre de sangre de cordón a una neurona. Vale, bien, veo una neurona, pero ¿funciona como una neurona? Ahí está el gran... Y en muchos casos parece que esto sí está ocurriendo. Yo me estaba refiriendo a este campo, que en muchos casos va acompañado a la neuroestimulación física y demás. El otro día estuvo aquí también, estuvimos entrevistando al director gerente del Hospital Zendal. Sabes que hay pacientes con ELA, y nos decía que era como curioso encontrarse cómo dentro de la investigación habían detectado cómo había perdido una parte de las neuronas, como esa memoria, y que ya no se recupera, por supuesto, pero que habían entrado otras en funcionamiento para recuperar la función de las que ya se habían marchado. Pero claro, ahí hay un vacío del número de neuronas necesario para reconducir esa situación de pérdida, por ejemplo, de olfato o de deglución o de movimiento o del habla, ¿no? Bueno, la memoria neuronal es un campo que yo no soy especialista, pero es apasionante. Porque no solo a veces se pierden por una patología, la propia dinámica de la edad las hace perder. Claro. Pero ya, por ejemplo, cuando yo estudiaba se decía que las neuronas no tenían recambio, así en términos absolutos, que era una célula que no se dividía, que no. Esto hoy en día ya no es así. Claro. Desde hoy en día se sabe que las neuronas tienen sus campos de reabastecimiento o demás. Modular eso es otro campo que sin duda ocurrirá y ocurre. No tengo ahora fresco, pero sé que cosas de esas se están haciendo y se harán. Uno de los campos, la neurobiología es un campo fascinante, porque como antes estábamos diciendo, entronca mucho también con la neurofísica y los avances de la física, todo la inteligencia artificial computacional, todo este tipo de cosas sin duda que el campo neurológico es un gran misterio, y cada vez se podrá modular, ¿no? Mejor. Es muy desconocido todavía, ¿no? Yo creo que sí. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí, pero una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial en el campo de la medicina es la capacidad de análisis, que es que es inabordable comparar la que tenemos con la que ella ofrece. Claro. Y obviamente las interconexiones en el mundo de la neurología es abordable desde lo que se está viniendo desde una perspectiva de la inteligencia artificial y la computacional. Va a ser más fácil simular, comprender todo ese mecanismo de señalización que escapa a la mente humana. Y desde luego, si hace 20 años decíamos que desconocíamos el 90% de las potencialidades de un cerebro, hoy en día no digo que es que conozcamos muchas más, pero sí empezamos a conocer, o sí la medicina empieza a conocer mucho más cómo funcionan. La IA, que a veces está sobrevalorada, en muchos casos en medicina entiendo que va a servir para evitar errores importantes, ¿no? Para simular ciertas actuaciones de los científicos que digamos que pueden reaccionar de una manera u otra, y que viendo cómo reacciona de manera negativa lo corrigen y serán más certeros, entiendo. Seguro. La inteligencia artificial va a cambiar, la medicina del futuro va a estar muy condicionada por la inteligencia artificial, y yo creo que para muy bien.
Es decir, ahí la herramienta es muy útil, no con lo que hacen los jóvenes hoy, que ya es que, ¿verdad? Hazme una carta y te hace... No, pero sí, en el campo de la medicina va a aportar, como bien estás diciendo, estás apuntando lo que se conoce como los gemelos digitales. Entonces, tener un modelo que puedo simular qué ocurre, prevenir riesgos ante determinadas situaciones, es algo que vas luego, cuando pases del in silico al in vivo, cuando pases del ordenador, de ese gemelo digital a in vivo, llevas muchísimo ganado, porque has simulado completamente. Claro. Igual que un piloto de un avión puede simular un accidente, me refiero al simulador de vuelo, ¿verdad? Y te enfrentas a... pues es lo mismo. Es decir, ¿este fármaco cómo va a reaccionar? Pues te estás ganando muchísimo tiempo a emplear con las personas en efectos adversos, porque te los va a predecir. Claro. Y eso ahí la IA, en su capacidad de análisis de datos, es tremenda, porque tiene unas capacidades... todo lo que es predicción va a ser tremendo. Ojo, y va a cambiar en un futuro muy inminente, en los próximos 10 años, primero en centros especializados, pero lo deseable es que luego vayan siendo otros centros y que se vaya consolidando. Pero también quiero decir ahí, cuanto más intervención de este tipo haya, también hay que poner más en valor y será más valorable la comunicación con el médico humana. Estoy seguro. Va a ganar más valor la comunicación humana con el médico, en la medida en que esto avance, lo otro adquirirá todavía más valor. Pues nos das buenas Eso ya noticias. Lo decía Hipócrates, ¿verdad? Que la sonrisa a veces de un médico hace un efecto sobre el paciente muy superior a... Eso es. Y eso no va a desaparecer, seguro. Pues nos das buenas noticias, porque la verdad que últimamente pensamos que con tanta tecnología se está empezando a deshumanizar un poco, pero vemos que no. Deberíamos de intentar que no, porque deberíamos de intentar que no. El ser humano es maravilloso en cualquiera de sus circunstancias y nunca lo podemos deshumanizar. Ángel, para ir terminando, porque me encantaría, la verdad que me encanta todo lo que nos estás contando y se me queda corto el programa, pero me está diciendo que vaya cortando, con lo cual hay que empezar a ser un poco obedientes. Dime si se puede llevar a la práctica, sí o no, brevemente, en determinadas patologías, la manipulación genética, células madre, o la terapia genética, por ejemplo, en personas con discapacidad visual, auditiva, motriz. Ya me has dicho que hay avances importantes en algunas cuestiones, dolores. O sea, si se pueden aplicar ya en todas las que me has dicho, en unas cuantas de las que me has dicho, con ya mejoras, hay ensayos clínicos. Sí, con mejoras sustanciales. Sí. Desde luego, cuando estás en un ensayo clínico no es que sea una mejora, es que te cortaría la fase 3. Sí. Fase 1 y 2, seguridad. Fase 3 y 4, eficacia. No entrarías en una fase 4, y en concreto en auditivo sé que se está haciendo ya un ensayo en fase 3. No pasarías a fase 3 si no hay fundadas esperanzas de que sea eficaz. Recordar, los pacientes es importante que manejen esto. Preclínico, has demostrado seguridad y eficacia en un mamífero superior, un monito, un cerdo, una rata. Preclínico. Cuando la agencia te autoriza a pasar a ensayo clínico, tú has pasado en realidad en que lo que has desarrollado es seguro y eficaz en un mamífero que no es el ser humano. Cuando pasas al humano, fases 1 y 2, seguridad para el paciente. Fases 3 y 4, eficacia. En 3 y 4 sigue conservándose un poquito de análisis de seguridad. Por tanto, todas las que me has dicho prácticamente, no tal, sí tienen ensayos abiertos en terapia celular y en, que para mí es tal, en terapia génica. ¿Y daño cerebral, por ejemplo? Pues en daño cerebral, exactamente qué tipo de daño cerebral no te sabría decir. Probablemente no haya. Terapia génica seguro que no, pero celular seguro que sí, seguro. Pues Ángel Álvarez, presidente y fundador de Vidacor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer, todo un máster. Nos has dado aquí una lección, desde luego, de conocimiento brutal. Me gustaría que volvieras más adelante para hablar de otros temas más concretos, o sea que... Bueno, yo vuelvo encantado siempre que queráis, porque me parece magnífica la labor que hacéis con este programa. Esta es una casa que me entrevistó mucho cuando fundé mi empresa y estoy abierto siempre a estar con vosotros. Un placer. Además, haces una conversación muy inquieta y muy fluida, con lo cual un placer. Invitado quedas. Muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Gracias por todo. Continuamos. ¿Cómo está el patio?
Pues de momento parece que con ciertas cuestiones que nos van a hacer gracia, la verdad. Son de risa, y para eso hemos traído a Toni Melero. ¿Qué tal, Toni? Pues muy bien, muy bien. Como bien dices, es que ya Alejandro es un podemos decir, un pescador de noticias frescas. Porque es que ya solamente con leer los titulares te apetece no seguir leyendo. No. De hecho, pues, vamos con las dos noticias de hoy. Sí. La primera, dice el titular: 3 meses de prisión para una señora por insultar de madrugada con un megáfono a sus vecinos durante 2 años. Sí, señor. Esto es una noticia. ¿Es un festival heavy metal patrocinado por el Inserso? No lo sabemos. Encima, además, 2 años, que dice, bueno, estuvo una semana, 10 días. No, 2 años. Eso ya no es una vecina, es una suscripción prácticamente. Esto ocurrió en la localidad taiwanesa de Kaohsiung. Espero que no haya ningún taiwanés escuchándonos porque seguramente lo estoy pronunciando mal. Pero la mujer en cuestión se apellida Chen. Señora Chen, que esto se dice más fácil, y decía la señora Chen pues que los vecinos hacían ruido, así que ella dijo, pues ya, para hacer ruido, pues aquí estoy yo. La señora, además, eso sí, no era hacer ruido por hacer ruido o insultar, no, era súper organizada, tenía su rutina, por lo visto lo hacía 3 días por semana y de madrugada. O sea, yo me imagino la agenda de la señora Chen: lunes pilates, martes insultos con megáfono. Que tenía ahí, un buen megáfono, claro. Miércoles ganchillo, jueves insultos con rima, porque ya iba variando. Y así durante 2 años. Eso es constancia, Javier, disciplina. Eso es una persona comprometida con su locura. Organizada. Y claro, todos los vecinos, pues imagínate, desesperados, sin dormir, con unas ojeras que parecían bolsas de té. Te dabas una vuelta, yo me di una vuelta allí por el barrio de Taiwán y parecía The Walking Dead, eso. Que también te digo, tú abres un ojo y en vez de un buenos días escuchas ¡fracasado! Eso te activa más que el café. Te despierta. Pero claro, una vez a la semana como mucho, no 2 años. Además, entre casas que no da más de 3 metros de distancia. Sí, has visto la foto. Una reverberación impresionante. Claro, el eco ya venía incorporado. Se oiga, sí. Pues al final, después de todos estos 2 años, pues la han condenado. La han condenado, amigos, lo sentimos mucho, 3 meses de cárcel, que 3 meses, pues la verdad es que lo he analizado y no sé si me parece mucho o poco. No lo sé. Yo, eso sí, durante esos 3 meses le pondría en la celda escuchar las grabaciones de sus insultos en bucle, porque eso es reinserción. Y además la opción de multa han sido 3.600 euros, que eso, pues bueno, pues mejor, peor, pero se puede pagar. Pero las horas perdidas de sueño de los vecinos, eso no hay bizum que lo arregle. Eso ya está para toda la vida. Lo que no sabremos es qué habrá pasado después, si habrá aprendido la lección o seguirá gritando. Y si sigue en la cárcel porque esto ha sido, o sea, la sentencia sí que he visto las fechas y es hace poco. O sea, que lo mismo, claro, al salir es reincidente y ya la liamos. Pero es que esto parece que comenzó en el 2023. Claro, 2 años. Han sido 2 años, hasta 2025, y la sentencia, como encima la justicia sabemos que no es rápida, muchas veces pues ha tardado 1 año en sentenciarla. Mala leche, vamos que además es eso. Yo no entiendo cómo se alargó 2 años sin que nadie contraatacara, porque esto pasa en España y al tercer día está el vecino del quinto con otro megáfono más grande. ¡Cállese, señora! O una escopeta de perdigones sin dar ideas. Aquí en España, de hecho, yo me imagino que se podrían haber hecho ya pelear de gallos, de esto de raperos. La señora ya ahí, pues eso, haciendo en rima: casco de vecinos, hacéis mucho ruido, yo ya estoy que trino, si te veo por la escalera te tiro un pepino. No, tiene que rimar, Javier, tiene que rimar. Vale. Mira, te digo la del vecino, la que responde el vecino, diría: tires altavoz, menuda pesadilla, tomes el Sintrón, le vendrá de maravilla. Y claro, pues ya lo ves de otra manera, claro, ¿no? Claro. Bueno, pues como digo, la señora Chen la han condenado, pero yo en vez de cárcel le habría puesto de castigo vivir debajo de ella misma. Y bueno, lo que ha puesto el juez en la sentencia creo que ha sido para la señora Chen, que la ha condenado por contaminación acústica. Lo siento, pero tenía que meterlo, por eso lo he dejado para el final. Vamos con la segunda noticia. El negocio, dice el titular, voy a leer literalmente: el negocio de los pedos en internet. Ya es que apunta maneras. Hasta 50.000 euros semanales por enviar flatulencias en botes. Vaya. Esto, pues bueno, la encargada de ello ha sido una influencer que espero que no influya en mucha gente, llamada Stephanie Matto, que como bien dice su apellido es lo que hacía con alguno al abrir el bote, lo mató. Con lo guapa que es, ¿eh? Y no la he visto. Sí, la foto es muy Yo guapa. Ya sabiendo lo que hacía, pues me ha perdido puntos. Bueno, lo mismo ella tiene algún punto de tanto... La chica guapa, pero de luego lo que echa no sé yo cómo será. Pues vamos a hablar, claro, porque es que yo ya no entiendo la vida, Javier. Me he pasado media vida estudiando lo justo para no repetir curso, currando lo justo para que no me echéis de aquí, y ahora viene una tía y se hace rica
Claro, tirándose pedos. estás equivocado. Pues yo creo que este tema, y aprovechando que Torrente acaba de, hace un par de semanas escasas, de estrenar su película Torrente Presidente, pues yo creo que es una noticia perfecta para que nos la comente Torrente, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Claro. Pues claro que sí, chavales, claro que sí. Flatulencia por internet, comercializar los pedos. Esto es la leche, ¿sabes? Esto antes te Vamos. tirabas un cuesco en público y te miraban raro, te miraban mal. Yo, sin embargo, ahora, el otro día me tiré uno y me dijo un tío, perdona, ¿lo tienes en tarro? ¿Me aceptas Bizum? Me dijo. Pero resulta que la muchacha esta, Stephanie no sé qué, Stephanie Mato, no sé cuánto, Sí. dice que se mete unos desayunos, no sé si lo has leído, pero parece el menú de un campo de concentración Sí. vegano, judía, huevos duros, batidos, yogures. Yo desayuno eso y no necesito ni Vamos. calefacción en casa. Vamos, me siento en el sofá y con lo que voy soltando, pues ya tengo calefacción central. Y luego es que, Javier, esto te lo cuento en secreto, es que la guarra lo mete en un tarro. Y lo vende a casi 1.000 pavos el tarro. No basta, sí. Hombre, con 1.000 euros yo me hago una fabada para todo el barrio y todavía me sobra gas para exportarlo a Taiwán, si hace falta, para que la señora meta los pedos por el altavoz si le da la gana. Y la pasta que gana a la semana. Hombre, 1.000 euros por tarro, ¿tú sabes lo que puedo generar yo en 4 o 5 días bien comidos? Vamos. Eso. Pero es Come que y ya se me por está otro. yendo y a veces me escucho, a veces no, y digo, no sé si me estoy imitando bien. Bueno, es que encima la cachonda, Stephanie Mato les pone una nota personalizada en el bote. Y digo, ¿qué les pondrá? Yo qué sé, este tarro con cariño yo te cedo que contiene todos mis pedos. ¿O qué les pone? Te recomiendo abrirlo con los ojos cerrados porque anoche cené picante. No sé, me encantaría saber qué les pones, Stephanie. Ponte en contacto conmigo, que además me has dicho que eres muy guapa. Yo veo esto y digo, Javier, ¿qué estoy haciendo más? Igual llevo años desperdiciando mi talento. Que yo después de un cocido no te lleno un tarro, te lleno una garrafa de 7 litros. Y yo además, aparte de notitas, yo les pondría una etiqueta, un etiquetado. Como pone mi madre ahí de, yo qué sé, ¿cómo se llama esto? Mermelada de frambuesa, que pone ella, etiquetado del 25 de mayo. Pues yo les pondría aroma a domingo con la suegra, a ese cocido que te hace el domingo la suegra. Y si al final además todo es marketing, cuestión de marketing. Tú antes decías, pues yo qué sé, cada uno como lo llame, me he tirado un señuelo o he soltado un lastre, cada uno en su casa lo llama como le da la gana. Pues ahora en vez de decir, me he tirado un pedete, se dice, estoy generando contenido. Contenido tienes tú el intestino, Stephanie, que eres más guarra que una piara de cerdos, hombre. A ver si lo van a echar de programa. Perdón, que he dicho cerdos. Dentro de nada, en LinkedIn, imaginaos en LinkedIn, yo me imagino, experiencia laboral, flatulencia senior, especialista en fermentación intestinal. Vamos, que yo lo tengo claro, si esto funciona, voy a montar mi propia empresa. Se va a llamar Gas and Go. Entrega rápida. Eso. Y si no te gusta, no te devuelvo el dinero, Javier. Pero te mando otro bote completamente gratis con los gases de mi perro, que también se los tira. No esperaba menos. Y si se pone de moda esto de embotellar los cuescos, imagínate una cita romántica, él diciéndole a ella, cariño, tengo algo especial para ti. Abre el bote ahí. Espera, que no ha salido. Ahí, mejor. Esto ha salido de mí pensando en ti, y eso no se puede llamar amor, eso se puede llamar aire acondicionado emocional, como mucho. Pero yo creo que lo que hay que hacer es estudiar a estos que lo compran, ¿eh? Más que a ella. Es que, claro, ella pero está si mal, hay, pero los que lo compran... si hay demanda, no, pues claro, siempre va a haber ofertas, Javier, eso funciona hubo así. quien vendió una caquita por allá, no sé si fue $1 millón. Sí, no, sí, sí, aquí cada 3 semanas sabes que yo te traigo algo de qué épocas en las que solamente había un tonto en el pueblo, ¿eh? Sí, eso decía un amigo mío, decía, por pueblo hay un tonto y un alcalde. Lo que pasa es que a veces el puesto recae en la misma persona. Pero bueno, que ya por acabar con Stephanie Mato, yo os dejo, me voy a casa a prepararme un plato de judía. Vamos, que voy a enhorabuena por la película, que es todo un éxito, vamos. Muchas gracias, muchas gracias. Porque además yo con esta noticia, con mi película, doy con las noticias en los morros a mis profesores, que toda la vida me han dicho, no se puede vivir del aire. Pues toma 2 tarros, máquina. Bueno, Torrente, gracias. Tony, dale un abrazo a Torrente de mi parte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao. Nos vamos, volvemos. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112.
porque no estás solo después del accidente. Bueno, pues nada, vamos a entrar ya en materia de lo que es la prevención y de contar cosas que ocurren para caer en ello, tener cuidado y que no nos pasen a los demás. Porque a veces, el tráfico, ya saben ustedes, la Semana Santa nos relajamos o salimos todos entusiasmados a la carretera o simplemente uno va a dar un paseo y se le cruza por la vida una circunstancia, complicada. Y para ello hemos llamado a dos personas que nos van a contar, uno, quién nos va a ayudar a cómo se solucionan estos asuntos, en la medida de lo posible, lo que es la parte asistencial, y la otra parte pues será el protagonista de los hechos sucedidos. Quiero saludar a Francisco Muñoz, presidente de Tráfico 112. ¿Qué tal, Francisco? Javier, buenos días, ¿qué tal? Pues encantado. Encantado de que estés otra vez aquí con nosotros, esta vez para contarnos un poco qué es lo que hay que hacer en casos de este tipo que ahora vamos a contar. Y también tengo a Alejandro Madrid, que es víctima de un accidente de tráfico. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, buenos días. Bien. Bueno, todo esto sucede porque estamos en vísperas de la Semana Santa. Hay gente que ya hoy, domingo, se pone al volante. Ya saben que además de revisar las ruedas, el motor, no está toqueteando la radio, tal, no sé cuántos, pues que por favor que se fijen en lo que ocurre. Y es que todo ocurre en un instante y, pues es un punto crítico donde, por ejemplo, esto ocurrió en el Paso de las Delicias, que se cruza con Tomás Bretón, donde estaba parado Alejandro, pues esperando a que el semáforo diera paso. En el momento en el que la luz cambia a verde, pues se inicia la marcha como algo normal, desde parado. Y la intención de Alejandro es realizar el giro hacia la calle Tomás Bretón, pues para ejecutar la maniobra de forma fluida, rebasa el vehículo que tiene al lado, que en ese primer segundo, pues permanece inmóvil. Sin embargo, justo cuando está ganando la posición para completar el cambio de dirección, el otro vehículo, el otro conductor, realiza un movimiento brusco hacia la izquierda y en ese desplazamiento inesperado, pues corta la trayectoria por completo. No hay margen de maniobra, no hay tiempo de reacción, el impacto es inevitable y se hace perder el control de la moto donde iba Alejandro de manera inmediata. ¿Y qué más ocurre, Alejandro? Bueno, pues en principio creo que no hay que añadir nada más. El momento en que yo sufro el golpe, ya no me doy cuenta de nada. Es cuando siento el frío del suelo, el movimiento de gente preguntando. Fue todo muy rápido y la verdad que no tengo mucho más recuerdo en ese momento. El frío del suelo, la gente hablándome, intentándome de calmar y bueno, pues eso al final fue... ¿Y a posteriori qué secuelas, qué golpe te diste, qué pasó? Bueno, pues a posteriori en principio me trataron en FREMAP porque fue un accidente in itinere y bueno, ellos no tuvieron, no sé si es... la atención hacia mí en condiciones o algo así, que ellos me decían que no tenía los dolores que yo sufría y las cosas que no eran algo grave. Y bueno, pues entonces fueron pasando los años y tal, y al final pues ellos me puse en contacto con Clínica Centro, a través de mi abogado y demás, y bueno, al final fueron los que me trataron, vieron todo lo que tenía y el tiempo que llevaba sin poder, pues el curarlo, el tratarlo, y bueno, y fue así. Al final, ahora voy a hacer en este año 5 años de baja, y sigo con el tema de operaciones y demás. ¿Qué lesiones en concreto te ocasionaron? Porque ellos, según identifico lo que estás contando, ¿no vieron nada o cómo? Porque... a ver, el pie se me clavó el caballete de la moto y claro, pues me partió todos los dedos. Como para no tener dolores, ¿no? Sí, para no tener dolores. Y me dijeron que eso en principio no era operable, que con el tiempo que se iría soldando y claro, tiene muchísimo, es más complejo de lo que ellos decían. Y luego el hombro, pues fue una rotura en principio gorda, de labrum, manguitos rotadores y labrum, manguitos rotadores, sí. Sí, una lesión que te dejó bastante dañado. ¿Cuánto tiempo de esto? Ahora en este año hago 5 años. 5 años. Y digamos, ¿cuándo has encontrado un poco de normalidad en tu vida? No tengo normalidad. ¿No la tienes? No la tengo porque al final yo he sido siempre muy activo.
de gimnasios, de salir a correr, de una vida activa. ¿Y eso a día de hoy no puedes? Imposible, Nada. sigo sin poder trabajar. Me Claro. tuvieron que adaptar unos puestos de trabajo y al final, nada, el estar subiendo y bajando, ¿Certificado de discapacidad? ¿Tienes? discapacidad, incapacidad total, Sí. para no ejercer ya mi trabajo y ahora pues intentando reinventarnos un poco Claro. para poder entrar en la vida laboral. Francisco, ¿cuándo entráis vosotros en escena? Pues en el caso de Alejandro, cuando contacta su abogado con Tráfico 112 y con Clínica Centro, lo que hacemos es partir de cero, hacerle un examen como si no lo hubiéramos visto en ningún momento ningún médico, y es donde vemos que las lesiones que tiene realmente no se van a curar esperando. Ahí ya se le empieza a intervenir y bueno, pues poco a poco va mejorando. Lo que ocurre es que, como os digo siempre, las aseguradoras no ayudan en nada. O sea, no hacen nada más que poner problemas y es la propia víctima la que se tiene que ir buscando un poco las vías para poderse recuperar, porque la Seguridad Social tampoco lo hace. ¿Qué soporte le disteis? ¿El asesoramiento en qué línea? Pues como él tiene ya un abogado que es colaborador de Tráfico 112, pues fue todo el soporte médico-quirúrgico que necesitó. Hasta que, bueno, pues todavía seguimos con él. Él ahora mismo, por lo que te digo de las trabas de las aseguradoras, le han derivado a Seguridad Social. Uh-huh. Y en Seguridad Social sufre lo que siempre venimos diciendo. No te dicen, no te atiendo, pero te dilatan tanto los plazos para que al final los dolores te hagan irte a otro sitio. Claro, al final entiendo que también ha habido algún otro asesoramiento en cuanto, no sé si adaptación o algo, ¿no había hecho falta de esto? En principio no. Ya. ¿Y qué estás haciendo ahora? Pues ahora mismo se lo venía comentando a Paco, estoy esperando unas resonancias magnéticas y los resultados pues que me digan los doctores. Mi pie ahora mismo está para operar de nuevo y mi hombro para poner una prótesis, que ya me la han comentado, pero bueno, la Seguridad Social va alargando y Francisco, ¿qué suele ocurrir en estos casos? ¿Suele haber problemas? ¿Las aseguradoras ponen problemas para atender este tipo de circunstancias? Porque al final todo el mundo paga la cuota, ¿no? Y luego resulta que es cuando empiezan todos los problemas, cuando hay circunstancias de este tipo. Pues en el caso de Alejandro, la propia compañía lo que intenta es buscar en cualquier mínimo indicio de concurrencia de culpa, de poder quitar un poco de hierro al asunto para que le salga más barato. O sea, realmente lo que marca la ley de la responsabilidad civil intenta minimizarla siempre la compañía de seguro porque es un gasto para ellos. En el caso de Alejandro lleva 8 cirugías, posiblemente requiera de otras 2 o 3 y bueno, pues ahí estamos desde la asociación adelantando todo el dinero para que él se pueda operar y ahora si hay que ponerle las prótesis tanto de hombro como de rodilla, pues lucharemos contra la aseguradora para poderle Francisco, operar. Ahí quería entrar. La labor vuestra es adelantarle el dinero y luego esto, ¿cómo lo revertís? ¿Cómo Nosotros, funciona? como asociación, lo que hacemos es pagar las facturas de la clínica para que la víctima no tenga que hacer ese desembolso, porque la mayoría no tienen medios para poderlo hacer. Y ahora con el nuevo cambio de ley que hicieron en julio, pues los seguros se acogen a ella y si no has pagado la factura previamente no tienes derecho a reclamarla. Con lo cual la indefensión que se crea a la víctima es tremenda. Pero esto al público general no les llega. Ellos piensan que en caso de accidente el seguro va a ser maravilloso y que la Seguridad Social le va a abrir las manos para que vengan corriendo. Y eso no es así. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando nos pasa esto? En primer lugar, contactar con Tráfico 112. Ahí vamos a estudiar su caso, le vamos a asesorar de todas las vías legales y médico-quirúrgicas que le asistan, siempre de manera gratuita. Y una vez que ya está hecho el perfil del siniestro, pues simplemente es ponerlo en marcha. Y da igual, esté donde esté del territorio español, nosotros tenemos esa cobertura, le podemos asistir sin ningún problema. Pues Alejandro Madrid, te deseamos lo mejor, que prospere el pie, que al final te reinventes, ¿no? Porque también es verdad que la mente, si no está activa, pues también luego puede haber algún tipo de problemas de otra índole y no queremos que eso ocurra. Así que muchísima suerte. Y Francisco, oye, estás aquí invitado para la próxima para que nos cuentes
otro nuevo caso y que nos concretes un asesoramiento más explícito, concreto, sobre qué ocurre cuando tenemos un accidente de este tipo, ¿no? Muchas gracias, Javier, y te tomo la palabra y en breve estaremos aquí. Gracias, volvemos. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Hola a todos, soy Alicia, logopeda del Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito. Hoy quería responder a una pregunta que casi todas las familias se hacen alguna vez, y es ¿cómo puedo estimular el lenguaje desde casa? La buena noticia es que no hace falta ser especialista, ni comprar materiales caros, ni sentarse a hacer ejercicios. De hecho, el mejor recurso ya lo tienes, y es tu forma de comunicarte con tu hijo en el día a día. El lenguaje se aprende viviendo, mientras nos vestimos, mientras comemos, mientras paseamos o incluso cuando toca recoger juguetes. Habla de lo que está pasando. Abrimos la puerta, mira al perro, el coche va rápido. Parece sencillo, pero para un niño eso es información valiosísima. Es importante adaptar el lenguaje a su nivel. Si dice agua, no hace falta corregir ni pedir que repita, basta con ampliar. Sí, agua fría. ¿O quieres agua? Así le damos un modelo un poquito más avanzado sin presión. El juego es otro gran aliado. Jugar cara a cara, en el suelo, con cuentos, canciones o juguetes sencillos. Y si podemos apagar las pantallas, mejor. Porque la tele habla mucho, pero no escucha nada. También es clave dejar espacio, no adelantarnos a todo. Esperar, mirar, sonreír. A veces ese pequeño silencio es justo lo que necesita el niño para intentar comunicarse. Estimular el lenguaje no es hacer deberes, es compartir momentos. Y si algo preocupa, consultar con un logopeda no es alarmarse, es acompañar. Por eso, desde el Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito, acompañamos a las familias ofreciendo orientación y estrategias para favorecer la comunicación y el desarrollo del lenguaje desde los primeros años. Si queréis más información, podéis encontrarnos en calle Ramón Power 54, escribirnos a cat@famma.org o llamarnos al 623 757 050. 623 757 050. Pues muchas gracias, Alicia, por esa recomendación y ya llegamos a nuestro final. Bueno, feliz Domingo de Ramos y cuidado al volante. Por cierto, el domingo siguiente de Semana Santa estamos aquí, nosotros trabajamos, así que sin ningún problema les volveremos a contar cosas muy curiosas. Pasen un buen descanso, pásenlo bien, sean felices, paz, amor, 24/7, 365. ¡Hasta la próxima! Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.